Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Mañana, martes 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. La diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial, ya que se considera que un 8% aproximadamente de la población mundial tiene diabetes, de la población adulta a nivel mundial. Sin embargo, para México representa un problema aún mayor, ya que en nuestra población alrededor de 9.5 a 9.7% de la población adulta tiene diabetes en México. 3030-5307 es nuestra línea de contacto. Comuníquese con nosotros porque nuestro tema con el que hoy cerramos la semana es prevención de la diabetes en Jalisco. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted cómo considera que previene la diabetes en sus hábitos, en su estilo de vida personal y en el de su familia? Esperamos su comunicación. También le recordamos que estamos en Twitter. Ahí nos encuentra en @C7Jalisco. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos sintonizan a través de C7 Radio en las frecuencias 96.3 FM y 630 de AM. También a usted que lo hace a través de C7 Televisión, ahí en Canal 7, mandamos saludos para todos ustedes. Y les recordamos que en nuestra página de internet puede sintonizarnos en radio en vivo o en televisión en vivo. Nuestra página es www.c7jalisco.com. Bien, pues sin más preámbulo doy la bienvenida a nuestros invitados. Hoy viernes, nuestros invitados son periodistas, así que le damos la bienvenida en esta mesa a Mario Ávila, reportero del semanario Conciencia Pública. Mario, bienvenido a Estación Central. Begoña, buenas tardes a la audiencia, por supuesto, buenas tardes a mis compañeros. Un panel muy rico, ¿eh? Sí, muchas gracias. Gracias Mario Ávila. También le damos la bienvenida a Víctor Manuel Chávez Ogazón, él es reportero del Occidental y Señal Informativa. Víctor, bienvenido a esta sesión. Gracias, Begoña. Al contrario, un gusto estar aquí y sobre todo con especialistas en el tema. Muy bien, bienvenido, Víctor. Gracias también, saludamos con mucho gusto a Tamara Villaseñor. Ella es reportera de El Informador. Tamara, bienvenida a Estación Central. Muchas gracias, Begoña. Muchas buenas tardes para todos y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, Tamara. Bienvenida. Gracias. Bienvenida también Mari Carmen Reyo, ella es reportera de Milenio Jalisco. Mari Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a esta sesión. Bien, muchísimas gracias, un saludo a la audiencia y buenas tardes. Buenas tardes. También le damos la bienvenida a Luyani Salazar, reportera de C7 Jalisco. Luyani, buenas tardes. Buenas bienvenida. tardes, Begoña, y buenas tardes a todos mis compañeros. Gracias Por la invitación. Con mucho gusto. Gracias por estar aquí en esta mesa con este tema tan importante y no solamente porque mañana es el Día Mundial de la Diabetes, sino porque es un tema que debemos de tratar todos los días de manera cotidiana y enfocado hacia la prevención y la atención adecuada de la diabetes. Vamos iniciando con una palabra que nos digan nuestros invitados, o un término corto, tampoco siendo tan exigentes, para definir prevención de la diabetes en Jalisco, aterrizada en Jalisco. Mario Ávila, ¿quieres iniciar? Sí, podría iniciar con la palabra ineptitud. ¿Por qué? Ineptitud no nada más de las autoridades por no implementar políticas públicas adecuadas, tanto en materia de educación como de alimentación, y de recreación. También el tema del deporte es importante en este asunto. Y también puedo hablar de ineptitud de la familia, de los padres de familia, que también hacen caso omiso de hábitos y costumbres, inculcarlos sobre todo a la niñez, que es desde donde nace el problema. La gravedad del problema ahorita la padecen la mayoría de los adultos, pero estaremos viendo en las futuras generaciones lamentablemente un padecimiento en constante crecimiento. Gracias, Mario. Por favor, Víctor Manuel Chávez Ogazón, ¿cómo defines prevención de la diabetes en Jalisco? Bueno, yo lo manejaría como una alerta que en algunos momentos ha llegado tardíamente, en otros de manera oportuna, pero finalmente el costo es alto y además pone en evidencia pues otra serie de hábitos y de, pues podríamos decir, enfermedades que también aquejan a nuestra población, como es la obesidad y otros factores que finalmente tuvieron repercusión ahí, pero que involucra a todas las partes, a la familia, al individuo mismo, a la población, a lo que es la estructura de las instituciones médicas, que se han visto incluso rebasadas y que el panorama no es todavía nada halagador más a futuro, tratándose de una enfermedad crónico-degenerativa que va aumentando cada día más y que pues ya citabas algunos porcentajes importantes, pues son alarmantes, pero más alarmantes el crecimiento exponencial que ha tenido esta enfermedad entre los mexicanos.
Muchas gracias, Víctor. Tamara Villaseñor, en tu caso, ¿cómo defines prevención de la diabetes en Jalisco? Serían dos conceptos. Uno, una prevención tardía. Llega tarde, y coincido un poco con Mario. Llega un poco tarde para acabar o para prevenir este monstruo que se ha venido dando desde hace varias décadas, en la que no se atendió desde un principio y se dejó llegar a este gran monstruo que es ahora la diabetes y que está atacando no solo a adultos, sino a niños. Y el segundo concepto sería corresponsabilidad, que si bien la Secretaría de Salud o el sector salud en general a nivel federal y a nivel estatal hace todos los esfuerzos que pueda en cuestión prevención, si la gente no hace o no tiene hábitos alimenticios, hábitos de vida saludables o no acude a hacerse un chequeo médico constante, pues de nada van a servir esas prácticas, ¿no?, preventivas. Muchas gracias, Tamara. Mari Carmen Reyo, ¿cómo defines prevención de la diabetes en Jalisco? Pues más que definirla, me gustaría agregar a los comentarios de mis compañeros que una frase que la podría más bien direccionar es un largo camino por recorrer para la prevención en Jalisco. Y un camino que se tiene que empezar por algunos pasos, algunos pequeños pasos para poder transitar hacia lo ideal que es el control de la diabetes. Hoy por hoy creo que ese es el reto fundamental, es el motivo de que existan días o efemérides especiales como el Día Mundial de la Diabetes, y se trata, por supuesto, de concientizarnos a todos de que la prevención, bueno, es una tarea compartida, larga, quizá difícil, dada nuestra cultura, pero que se tiene que empezar por hacer conciencia de la misma. Muchas gracias, Mari Carmen. Luyani Salazar, ¿cómo defines prevención de la diabetes en Jalisco? Pues para mí sería oportunidad de cambio. Si bien el panorama sí es desalentador, sí es alarmante, desde que una persona le dan la noticia de que tiene diabetes, cambia toda su vida, todo su entorno, todos sus hábitos tienen que ir direccionados a pues que no empeore su salud. Entonces es una oportunidad de cambio para quien lo padece, para la familia, en comenzar a hacer algo, y también para las autoridades, de que si ya bien estamos rebasados en esta enfermedad, bueno, es el parteaguas para que se comience a hacer algo que realmente impacte a las generaciones futuras. Muchas gracias. Es momento de ir a nuestro primer corte. De regreso seguiremos hablando de prevención de la diabetes en Jalisco. Y es que mañana, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes. Y C7 Jalisco se suma a esta campaña de información para prevenir la diabetes. De modo que usted verá en la pantalla de Canal 7 el círculo azul, que es el símbolo mundial de la diabetes, y también hemos estado dando una cobertura especial a eventos, hemos dado cápsulas, información, y en el caso de Estación Central, toda la semana hemos tenido especialistas para hablar acerca de la diabetes. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Hoy en esta mesa de Estación Central nos acompañan periodistas para hablar acerca de la prevención de la diabetes en Jalisco. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Tarde con 17 minutos, regresamos a Estación Central. Estamos hablando de la prevención de la diabetes en Jalisco. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación. Les recuerdo que esta tarde están con nosotros Mario Ávila, reportero del semanario Conciencia Pública. También nos acompaña Víctor Manuel Chávez Ogazón, reportero del Occidental y Señal Informativa. Tamara Villaseñor está también en esta mesa, ella es reportera de El Informador. Mari Carmen Reyo, reportera de Milenio Jalisco, también nos acompaña esta tarde. Y Luyani Salazar, reportera de C7 Jalisco, está aquí también con nosotros para hablar de la prevención de la diabetes en Jalisco. Comuníquese con nosotros, 3030-5307. Vamos a empezar a hablar acerca de políticas públicas. Ya en el bloque anterior se empezaba a entrar acerca de este tema. ¿Cómo consideran que han sido las políticas públicas para informar acerca de la prevención de la diabetes? ¿Han sido efectivas, suficientes? ¿Qué opinan de las políticas públicas? ¿Quién levanta la mano para empezar a opinar acerca de este tema de información hacia la población? Mario Ávila. Si me permites nada más dos temas antes de responder a tu pregunta, Tamara. El primero, dijimos buenas tardes, porque es de tarde, pero la mayoría de la gente que te ve, me lo ha comentado, te ve de noche, te ve en la madrugada. Buenos días o buenas noches. Buenas madrugadas. Y la segunda, nuestra solidaridad con el pueblo francés, los atentados de hace un poco menos de una hora más o menos. Parece que no se habla, hay gente que habla de 18, hay gente que habla de más de 25 muertos y algunos rehenes. Temas políticos, desgraciadamente en París, justamente, 4 atentados simultáneos, asesinatos, crímenes, por supuesto, injustificables en una sociedad moderna que nos presumimos de vivir.
Pero bueno, Gracias. en estos momentos sigue ocurriendo un caos en París. Nos vamos al tercer mundo, a México. Creo que en materia de políticas públicas, el problema fundamental yo lo pongo con un ejemplo muy concreto. La diabetes tiene mucho que ver con la alimentación y me voy a referir a eso. En el momento en el que una ensalada cuesta 70 pesos y una hamburguesa cuesta 25, por supuesto, eso dice mucho, ¿no? Es increíble que el sector salud, que los industriales de los alimentos, que mucha gente vendan más comida chatarra a precios bajos cuando comida nutritiva, sana, está elevada. Es muy caro conseguirla. No sé en qué consiste, los vegetales, las frutas, las verduras, se pueden conseguir a precios módicos. Tú comes en la calle, te cuesta más caro comer una ensalada que comerte una hamburguesa. Sí, y Víctor. aquí hay un detalle interesante, ¿no? Que hay intentos por tratar de revertir esta situación, pero luego estas políticas públicas se frustran y también cambian de una administración a otra. Hay programas que hablaban de cambiar la alimentación, por ejemplo, de los niños desde las escuelas, de eliminar la comida chatarra. Sin embargo, pues ha sido insuficiente esa parte. Creo que incluso todavía hemos encontrado algunas escuelas donde se venden ese tipo de productos. Y por el otro, pues una alerta que llega tardía, porque pareciera que es una enfermedad de este siglo, cuando en realidad se vienen arrastrando desde tiempo atrás. No se hizo gran cosa al respecto. De pronto hablábamos de que Estados Unidos de Norteamérica era el país que tenía los más altos niveles de obesidad, y resulta que luego México ya era el que ocupaba... ¿En qué momento los desbancamos? Exactamente, ¿no? Y eso es lo preocupante, más aún que no hay un rumbo claro. Creo que todavía eso me refería hace rato cuando hablaba de una alerta, porque el llamado está ahí, que debemos de cambiar, y muchas personas lo asumimos. Cuando nos notifican que tenemos la diabetes, empezamos a cambiar nuestros hábitos. Y lo vemos como una segunda oportunidad. Pero, por otro lado, el entorno creo que se queda rezagado, y enfrentamos problemas como el que menciona Mario, que es desde quizás lo que a diario se puede encontrar quien trabaja y no tiene opción de preparar sus alimentos y que tiene que recurrir a comprarlos a primera mano, encontrar esa situación, hasta por el otro escenario, que es la adquisición de medicinas, la adquisición de un programa real que te lleve a revertir esa situación, no, o al menos contenerla. Sí. Y es cuestión de voluntad, sí, pero también no ayuda al entorno, pues. Y hablando específicamente de política pública sanitaria, o sea, de lo que le corresponde al sector salud, que claro que está ligado a la macroeconomía, a las cuestiones económicas, pero a lo que corresponde la tarea de salud. El asunto es que la diabetes es una de las enfermedades en las que más invierte el sector. Sí. Gasta millones y millones y millones de pesos, está prácticamente en bancarrota el sistema sanitario por atender enfermedades como la diabetes. ¿Dónde está un punto de quiebre que ya han señalado especialistas en el asunto de que todo se invierte, de cada 10 pesos, 9 van para atención de las complicaciones que causa la diabetes? Y yo quisiera creer que es muchísimo menos que uno, se dedica a prevención. Entonces los esfuerzos no van más allá de campañas limitadas en días como el que viene mañana, pero después este esfuerzo se cae. También se requeriría invertir muchísimo en capacitar a los médicos, porque sucede que los médicos de primer nivel, que son con los que vamos de entrada, pues atienden de manera muy somera la diabetes, prescriben la receta, y después de tus 10 minutos que tienes de atención no más, te vas con tu receta y ya. Se trata como si fuera una infección común o fuera una enfermedad curable que con tu receta tienes. Se ha portado bien, subió de peso, no bajó, haga dieta. Y eso es todo lo que se le recomienda a una persona que vive con diabetes, sin ver todo lo que viene de carga emocional, económica, la red de apoyo que necesita. Entonces, estos pequeños esfuerzos de tener grupos de autoayuda y algún otro tipo de redes que te ayuden a soportar todo lo que significa vivir en condición de diabetes y poder lograr el control, ser exitoso y sentirse sano, pues se diluye en este intento. Tiene mucho que ver con que el sector también considera de pronto tener que invertir una mayor cantidad como un reto, y desde la parte de administración es más fácil resolver la atención que es real, que están tocando los enfermos con complicaciones renales, pie diabético, neuropatías, que atender a quienes apenas
presentan esta condición de prediabetes, o a quienes no tenemos ningún indicio de diabetes, pero pues no tenemos que esperar a tener diabetes para empezar a vivir con un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces es otro punto. Por supuesto. Tamara Villaseñor ha levantado la mano y después vamos con Luyanni Salazar. Sumando un poco a lo que dice mi compañera y amiga Mari Carmen Reyo, se ha invertido mucho en una atención curativa y no preventiva. A comparación de Norteamérica o Europa, que allá, según incluso también especialistas nos lo mencionan, se tiene una prevención anual. Y empieza desde que son niños, desde que son adolescentes, no los deja el médico, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El pediatra ve al niño hasta cuántos años, los que tienen hijos aquí me lo podrán decir, y cuándo les volvemos a dar un seguimiento a sus niños, ¿no? Cuando se enferman de algo. Llegan adolescentes, llegan con sobrepeso, llegan con obesidad, que la encuesta nacional de nutrición y salud habla de que 3 de cada 10 niños tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, estamos atacando ya nada más el problema cuando ya está, cuando ya apareció, es cuando vamos al médico, ¿no? Ahorita lo que mencionaba Mari Carmen del gasto en salud, los especialistas le dicen como un tsunami, ¿no? A la diabetes. Le dicen un tsunami porque es algo incontrolable, que no se puede atacar, no se puede disminuir, pero tampoco se ha podido controlar. Las políticas públicas no han logrado lo que se esperaba, ¿no? Y volviendo también al tema de la casa, ¿no? ¿Qué pasa? Siempre queremos que el gobierno y que el sector salud y que todo el mundo haga las cosas por nosotros. Pero ¿qué pasa cuando en la casa, en las loncheras de los niños tenemos desde las frituras, desde los jugos con altos niveles de azúcar, y los estamos prohibiendo que los vendan en la escuela? Pero en la lonchera van esos jugos, que tienen hasta 13 cucharadas de azúcar, un jugo de 150 mililitros que están destinados para niños, ¿no? Entonces, creo que es un tema súper amplio, hay esfuerzos, pero todavía falta muchísimo por hacer. Muchas gracias, Tamara. Por favor, Luyanni Salazar. Incluso especialistas del Hospital Civil señalaban que la diabetes tipo 1 en los niños era la más común, pero lo que pasaba con los niños es que llegaban ya con años de evolución de la enfermedad. Entonces son niños que ya tienen problemas renales y se cae. Entonces los sistemas de salud en precisamente lo que comentaba Mari Carmen y Tamara, en ya dar la atención pues a esas complicaciones. Y como bien lo comentaba Tamara, desde casa se debe de procurar evitar estas cuestiones. Ya se ha legislado, se han prohibido las campañas comerciales de alimentos chatarra en horas de televisión de los niños, pero como decía Tamara, pese a eso, las mamás siguen enviando esto. Entonces, sí corresponde al Estado dar esta atención, pero también, ¿qué estamos haciendo nosotros para frenar un poco desde casa eso? También hablaban de la capacitación a los médicos. Es verdad que cuando llegan, sí, les hacen el chequeo de rutina, pero haga ejercicio, sin saber cuánto ejercicio tienen que hacer. También el ejercicio, no todas las personas, no todos los tipos de diabetes son iguales en las personas, y no pueden hacer el mismo ejercicio una persona que tiene diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Entonces sí es integrar todos esos esfuerzos de cada parte para que estas complicaciones no lleguen, y es lo que pues satura los sistemas de salud. Datos de que pueden pasar hasta 5 años para que una persona, Exactamente. o sea, que ya tiene diabetes, pero que no sabe que tiene diabetes porque pues no ha ido al doctor a checarse, o hasta que empiezan a notar ciertos síntomas, van al doctor y ándale que tiene diabetes y ya tenía 5 años con la diabetes. O sea, la atención propia de las personas, uno mismo la va retrasando. Generalmente el diagnóstico se hace cuando ya hay un síntoma. Sí. Cuando ya tienes un problema renal, cuando ya tienes un problema de neuropatía, cuando ya tienes un problema de vista, por ejemplo, y que vas al doctor, te sacan un sencillo examen de sangre que podrías habértelo sacado desde siempre, ¿no? Claro. Digo, no sé, cada 6 meses, cada año lo recomiendan, más o menos, y ahí aparece si tus niveles de sangre están por encima de lo normal, ¿no? Entonces, acudes al médico y desgraciadamente ya acudes con un síntoma y ya tienes un proceso de enfermedad de 5 o 10 años previos. Traigo un dato que incluso fue objeto de un reportaje en El Informador. Cada día 3 personas en Jalisco son amputadas de alguno de sus miembros a causa de la diabetes, ya sea un dedo de la mano, del pie, una pierna. ¿Y qué pasa con esas personas? Les quitas 10 años de vida
productiva, digamos, dicen los especialistas, porque ya los vuelves dependientes, ya les quitas su trabajo, ya tienes una incapacidad o una pensión que vas a tener que pagar o va a tener que pagar el sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo es una cadena completamente si no haces las cosas desde el principio? Incluida que la atención de esa amputación le costó al sector salud todo ese dinero, la atención de hospital, de cirujano, la posquirúrgica y los cuidados que él va a tener. El enorme impacto es una de las complicaciones más dramáticas de la diabetes, además de la muerte, por supuesto, pero vivir con la amputación de una extremidad, y ese dinero no se destina a prevención. Pero también es grave el hecho de que, ya conociendo, la mitad de las personas con condición de diabetes ignoran su diagnóstico. O sea, la mitad es lo que nos habla de que el camino por recorrer efectivamente es muy largo, pero ya de la otra mitad, de que sí se saben diabéticos, de que sí fueron a un médico y les hicieron sus pruebas confirmatorias del nivel de glucosa, esa mitad, solamente el 90% el 90% no se controla, no está controlado adecuadamente. Es otra parte de la prevención también que hacer ya viviendo con diabetes. Vamos a nuestro siguiente corte. De regreso seguiremos hablando de la prevención de la diabetes en Jalisco. Hoy nos acompañan periodistas de diferentes medios de comunicación y esperamos que usted se sume a esta mesa para continuar hablando de la prevención de la diabetes en Jalisco. ¿Usted cómo previene la diabetes en su persona y en su familia? 3030-5307. Regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Entonces, ¿estamos preparados para la prevención, diagnóstico y atención de la diabetes? 3030-5307, nuestra línea de contacto para que usted nos ayude a responder esta pregunta desde su punto de vista. Reitero, los jaliscienses estamos preparados para la prevención, diagnóstico y atención de la diabetes. Esperamos su comunicación. ¿Qué nos dicen nuestros invitados periodistas? ¿Estamos preparados? Vamos por estas partes: prevención, diagnóstico y atención de la diabetes. Víctor Manuel Chávez Hojas. Bueno, me remito a la última parte de atención. Ya hablábamos de la prevención, que difícilmente se puede alcanzar cuando no hay conciencia y la suficiente información. En la atención yo pienso incluso que esta situación se agrava todavía más cuando ya el sistema ha sido rebasado. Y ahorita escuchaba a Mari Carmen Reyo con la parte referente a la atención primaria cuando la persona va ante el médico, pero también, y me ha tocado vivirlo con familiares, algunas situaciones de amputación, donde pues ellos, el pronóstico era que perdía toda la extremidad o parte de la extremidad, y resulta que a la hora y a través de presión y de recomendar o de opiniones con médicos, pues se consigue que nada más fuera un dedito, por decirlo así, ¿no? Entonces eso me lleva a reflexionar pues cuántas decisiones no se toman también ya en automático, y entramos en un círculo vicioso donde convertimos a una persona que todavía, pues, no es lo mismo perder una pequeña parte, decía, a una pierna, claro, y aceleramos el proceso. Y hay personas que yo conozco que tienen 5 o más años viviendo así. Entonces, esto trae como consecuencia, pues, el hecho de que sí tenemos que considerar esa parte, pues, de que el sistema está rebasado, y también eso trae como consecuencia un caos. Pues no estamos preparados, pero es el momento de empezar. Es el momento de tomar conciencia, porque información hay mucha. Y ya hay varios años que se han dicho, me ha tocado entrevistar a muchas personas con testimonios que me dicen, bueno, yo sí había escuchado de la diabetes, y la respuesta es muy clásica, pero yo no creí que me iba a dar a mí. Aunque en su familia había antecedentes de diabetes, aunque había padecido sobrepeso los últimos 2, 3, 4 o todas las décadas de su vida, no se asumen como posibles personas en riesgo de padecer esta enfermedad, y también se van dejando llevar por el día a día, la dinámica de comer bajo una cultura que está bien transformada, como comían los abuelos, y los abuelos de nuestros abuelos ni se diga, ¿no? Entonces todas estas cosas están empujando a que la gente esté en una inercia de la que es momento de despertar, que se requieren propuestas muy agresivas para que la información no solamente se quede ahí como un mensaje aislado, como quién sabe a quién va dirigido, pero no a mí, y entienda, me están llamando a mí, o sea, soy posible candidato a vivirla y a tener. Es lamentable porque es primera causa de muerte, eso se habrá dicho a lo largo de toda la semana. Es primera causa de muerte en el país, es primera causa de muerte en Jalisco, más de 5,000 muertes cada año.
más que cualquier otra enfermedad. Y hay veces que estamos más preocupados por si una oruga o un insecto, el mosquito está haciendo cosas graves, pues, pero sí, como no hay punto de comparación en cuanto a lo que está dejando la diabetes, y no nos cae el 20. Casi la mayoría podemos conocer un caso de un familiar, 2, 3 Sí, o muchos familiares que tienen la enfermedad y sigue sin caernos el 20, y ahí está la información. Entonces hay un problema de apropiación, de entender que yo soy de parte de esa problemática, y que también toca a los médicos y también toca al sector salud, a sus enfermeras y a sus trabajadores. Así es. En el tema de las amputaciones, y va vinculado con la educación, si una persona se sabe diabética, a lo mejor sí, como decía Mari Carmen, está el mensaje aislado, pero yo creo que debe de ir la prevención más allá, porque, bueno, me tocó un testimonio, una persona que le amputaron su pierna, y él me comentaba que no creía que fuera tan grave. Él se cortó las uñas, como habitualmente uno lo hace después de bañarse, y dice que le quedó un pellejito, se lo arrancó, se puso el calcetín. Al día siguiente, bueno, amaneció con el dedo morado, fue a los servicios de salud, hicieron el intento por rescatar su pierna, y al final le dicen que si no le cortan la extremidad, le queda una semana de vida porque ya tenía infección en sangre. Entonces, sí conocía la información, sí se sabía diabético, pero realmente no estaba llegando el mensaje a él, y él lo dice, de cuáles son las consecuencias, cómo se debe de cuidar. Entonces, yo creo que si ya bien nos alcanzó la diabetes, la apuesta sí debe de ser, bueno, vas a tu rutina y te educamos, te decimos qué hacer, qué no tienes que hacer, en qué tienes que tener cuidado. Y también me ha tocado testimonios de diabetes exitosa, gente que ha vivido más de 15 años con esta enfermedad, porque sí ha procurado tener toda la información necesaria, que ve cualquier cosa rara en su cuerpo, cualquier incomodidad, y no duda en ir en ese instante al médico. Entonces, es una parte de uno como persona, y también de la familia, estar también al pendiente de los pacientes y que esa información se aplique adecuadamente. Bueno, creo que esto va, pues, a sopesar un poco el básica la problema. familia, ¿cierto? Gracias, Luyani. Maravilla, señor. Sí, ahorita comentaba algo, Luyani, hace 2 cortes. Vas al doctor, te dicen, tienes diabetes. Ahorita que preguntabas, ¿estás preparado para un diagnóstico de ese tipo? Yo creo que nadie está preparado para saber que tiene una enfermedad, ¿no? Además, ya siempre la diabetes se ha escuchado como, eso es para las personas mayores, es para las personas que tienen a algún papá o alguna persona con diabetes, o que lo traen los genes, ¿no? Pero ¿qué pasa con una persona, con un joven de 30 años que tiene obesidad, que maneja un nivel de estrés permanente, que no hace ejercicio, que es sedentario, y que además, bueno, pues come de todo y no a sus horas? Y aparte tiene ahí el gen y no sabe, ¿no? ¿Qué pasa? Llega y a veces por una casualidad se entera que tiene diabetes. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Se va de verdad a saber, o se va a conocer, o se va a aceptar como una persona que va a vivir con diabetes toda su vida? Muchas veces falta esa orientación, además del diagnóstico. Claro. Llegas al centro de salud o con tu médico y te dicen, tienes diabetes, ¿ok? Tienes que tomarte esta pastillita, media pastillita, y haz ejercicio. Sí, pero ¿qué pasa a una persona que tiene 100 kilos de peso o tiene 90 kilos de peso? ¿La vas a poner a brincar? Claro que no. No, hasta los especialistas dicen, tiene que ser un tratamiento focalizado para cada persona, porque si los pones a correr o si los vas a poner a hacer bicicleta, se van a estropear las rodillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, va muy enfocado mi comentario con los médicos de primer contacto, que muchas veces les falta, además de tacto, que muchas veces es, tienes diabetes, pues ya, ni modo, ya te dio, pues ahora a esperar, ¿no? Me ha tocado personalmente con familiares, incluso con testimonios también que hemos tenido la oportunidad de conocer, que les dicen, híjole, ya te fregaste, y disculpen la expresión, no, pues pero sí, tienes diabetes y ya, o sea, ya no vas a vivir más, y pues vete haciendo tu testamento, ¿no? Casi, cuando sabemos que una persona con diabetes puede vivir muchos años y a lo mejor se va a morir de otra cosa si se cuida y si tiene esta orientación y este apoyo y esta orientación de parte también del sector salud.
Claro, ¿cuántas personas conocemos que tienen diabetes y que son responsables, disciplinadas y que tienen una calidad de vida y un manejo de su salud mucho mejor que una persona que no tiene diabetes? Por favor, Mario Ávila. A mí me enoja mucho, señorita Lomelí, el tema. Me enoja el tema, sobre todo porque cuando el bolsillo de la autoridad se está impactando en esta forma como lo está impactando la diabetes, es cuando reaccionan. Es increíble que, como lo dijo Víctor, no es una enfermedad de este siglo, por supuesto, es de al menos dos generaciones atrás, cuando empezó el crecimiento exponencial del índice de diabetes, y no se toman decisiones. No se toman decisiones no nada más por los adultos mayores o los que somos ya adultos, sino a mí de veras me impresiona cómo ni la niñez les importa el dinero, que el sector salud está en bancarrota y que el dinero se está... Eso es lo que realmente les importa, porque ellos tienen un término, los políticos, los servidores públicos y los que imponen las políticas, ese es su término, políticas transversales. ¿Qué es lo que debería de aplicar para el tema de la diabetes? ¿Qué significa? Que desde muchas áreas se impacta a un mismo problema, a la solución de un mismo problema. Es decir, aquí tendríamos que ver trabajar a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Educación, tendríamos que ver trabajar a la Secretaría de Finanzas, tendríamos que ver trabajar al CODE Jalisco, tendríamos que ver a muchas instancias abocadas a la solución de un mismo problema, cosa que no vemos. Es más, vemos a un secretario de Salud de no hace más de 10 años, vendiendo, saturando, tapizando todas las escuelas primarias y todos los kinders y todas las secundarias del estado con su sopa Maruchan, haciendo de veras el negociazo de su vida. Es multimillonario el señor a costa de nuestros hijos y de nuestra economía, de la economía de todos los jaliscienses, y ahí lo mantuvimos de secretario de Salud de educación. Y cuando estaba terminando su gestión, levanta la mano y dice, vamos a prohibir la comida chatarra. Y ahora presume que él fue el que inició con la salida de los productos chatarra de las escuelas. Por favor, si a mí me tocó ir a giras internacionales con él, en donde él viajaba, llegando al aeropuerto se desaparecía, se iba a hacer sus negocios, porque Maruchan es un producto que tapizó no nada más México, sino todo el continente hacia abajo, y Estados Unidos, por supuesto. Hizo millonadas, el señor se enriqueció a más no poder, y creo que ahí es donde debió haber aplicado políticas transversales. Ves el padrón de las escuelas públicas básicas en la entidad y te das cuenta que casi el 40% de las escuelas no tienen espacios para hacer deporte. Bebederos. El 15%, el 30% no tiene bebederos, el 20% no tiene baños. Maestros de educación física, o el maestro que tiene de educación física, ¿qué los pone a hacer Vemos al CODE Jalisco invitando a la niñez a practicar el deporte, pero cobrándote 300, 350, hasta 500 pesos mensuales por la práctica de una disciplina deportiva. Cuando más de lo que te cobra un club privado, más de lo que te cobra el gimnasio de la esquina de tu casa, que te cobra 300 pesos al mes. En el CODE te cobran más cuotas voluntarias, aportaciones de mayor cantidad para tus hijos. Esas son las políticas transversales con las que quieren combatir. O eso nos sirve para entender quizá por qué las políticas sanitarias son fallidas, porque hacen sus campañas, hacen sus esfuerzos, ponen en sus centros de salud sus muy modestos periódicos murales, a una trabajadora social o a una enfermera repartiendo folletos o tratando de armar su grupito de ayuda, y sin embargo cuando la persona se sale, se encuentra primero que en su bolsillo no tiene para la canasta básica o el plato del buen comer que requiere. Se encuentra luego que si manda al niño al espacio público para el ejercicio, pues está difícil porque la unidad está en desuso o tomada por vándalos, entonces mejor, y salir a la calle, ahora ya ni se hable, o los mandan a la calle y se enfrentan a otros riesgos. Entonces, por todas partes se va acopando al ciudadano de alguna manera indirecta a que pueda apropiarse de esa información y llevarla a la práctica, ¿no? Me gustaría terminar con el asunto esperanzador de que todas estas muertes, todas estas complicaciones, todos estos enfermos son completamente revertibles con una serie de medidas que pasan por alimentación, por activación física y todo. No las tendríamos por qué tener, no las tendría por qué cargar el sector salud, las finanzas públicas es muy lamentable, pero también las carga la familia. También se llevan de por medio, se llevan la economía familiar, la mitad del tratamiento de un diabético
esté en cualquier sistema de seguridad social, en el Seguro Popular o no tenga ningún sistema, la mitad de su carga de su enfermedad económica la lleva él de su bolsillo. Gracias, Mari Carmen. Vamos a nuestro último corte. De regreso seguiremos hablando de prevención de la diabetes en Jalisco. 3030-5307. Están con nosotros en esta mesa los periodistas. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Estación Central hablando de la prevención de la diabetes en Jalisco. Se comunicó con nosotros Leticia Campo. Nos dice, creo que huyen expertos, espero haber leído bien, huyen expertos. Hoy en esta mesa nos acompañan representantes, o mejor dicho, periodistas de diferentes medios de comunicación. El lunes estuvieron con nosotros representantes de partidos políticos, el martes nos acompañaron académicos, investigadores, especialistas de diferentes universidades, el miércoles jóvenes de asociaciones civiles formadas por jóvenes, ayer estuvieron instituciones y asociaciones civiles y hoy nos acompañan periodistas. A lo mejor por eso no tuvo oportunidad de ver el resto de la semana con los expertos, en el caso de ayer jueves y del martes. Muchas gracias, Leticia, por tu comentario. Y nos dice, en mi familia vemos 3 diabéticos y no a todos nos dan terapia. Entiendo la palabra, no le entiendo la palabra. Es general, es enfermedad en todos los diagnósticos y felicita también por el programa. ¿Es general enfermedad en todos los diagnósticos? ¿No? Cada caso es particular, ¿no? Cada caso de diabetes es muy particular. Se atiende distinto, aunque es la misma el concepto, pero sí cada una tiene, dependiendo del nivel de avance de la enfermedad. Y aunque sean de la misma familia, no tienen la misma reacción. Claro. Manuel Aguilar nos dice, tiene problemas y su azúcar sube y baja porque es diabética. Y pregunta, ¿qué puede hacer para estar bien? Sus vecinos no la respetan. Tiene problemas en su vecindad porque sus vecinos no la respetan. Pide que también hablemos de problemas de los huesos. Muchas gracias, señora Marisela. Señora, vaya al doctor. Estos niveles de azúcar tienen que estar, sus niveles metabólicos tienen que estar bien controlados y tiene que ir al doctor. ¿Alguna otra recomendación? Sí, mira, de hecho una de las consecuencias de que haya mucho desnivel de azúcar es que posiblemente si está tomando medicamentos, pero vamos a la otra parte, como se las toman sin el monitoreo de la glucosa, llega un momento en el que tú mantienes la misma dosis, ya se controló tu nivel de glucosa y tú sigues con la misma dosis, entonces ¿qué pasa? El efecto contrario y baja. Es lo más grave y lo que genera aparte de estas complicaciones es sube y baja y va dañando toda esa sangre que está con altos niveles de glucosa, todo lo que pasa. Obviamente la sangre circula por todo nuestro cuerpo y va dañando todos los órganos. ¿Qué tiene que hacer? Ir con su médico, si ya no confía en ese médico o en ese centro de salud, cambiarse a otro médico, otro centro de salud, para que le detecten bien por qué está teniendo estos rebotes, si ella está haciendo lo correcto, o que le indiquen cómo hacer lo correcto para no tener los rebotes. No tiene por qué tener altas y bajas de azúcar. Ella debe de mantenerse con un nivel estable de glucosa y de preferencia monitorearse algún par de veces por semana en el caso de que no tenga muchos recursos para hacerlo más frecuente. Claro, y la parte emocional, sí dice que sus vecinos no la respetan, que tiene problemas en su vecindad. Es importante hablar de la parte emocional de la persona que vive con diabetes, porque seguramente esto sube y baja de azúcar están relacionados, ¿sí, Víctor? Sí, es parte de lo que decía Mari Carmen, que necesitaría una atención integral, incluso con psicólogos, para poder enfrentar la enfermedad. Cambian los estados de ánimo y sufren hasta más bullying algunas personas así. O sea, dependiendo de su entorno, todo eso confluye y termina por perjudicar y hundir más a la persona. Pero pues sigue siendo igual, su metformina, receta y ya a su casa. No hay más, o sea, es donde quizás es lo que falta, ¿no? Para concretar una debida atención. Y gracias o desgraciadamente por esos vacíos de información que hay y de orientación por parte de los expertos, es que muchas de las personas que viven con diabetes se automedican. Es que mi comadre tiene diabetes y ella se toma una pastilla de metformina y yo me la voy a tomar. Entonces yo sé que tengo diabetes, me tomo mi pastilla y no pasa nada y sigo comiendo igual y sigo teniendo los mismos hábitos que tengo de siempre. ¿Y qué pasa? Llega otra persona y le dice, hay una plantita como la que vendían afuera del Hospital Civil que la denunciamos, que decía planta de la insulina, y que era planta para curar la diabetes, ¿no? ¿Y qué pasa? Sale a la persona de un hospital, no precisamente de pero sale de un centro de salud, sale de una unidad médica familiar con un diagnóstico y hay personas ahí
que están aprovechándose de esa necesidad de la persona y le venden un remedio, o hay un remedio casero que alguien le recomienda. ¿Y qué pasa? No, a lo mejor no le hace ni bien ni mal, pero esa tardanza que ya tiene ella de no tener un control de la diabetes es por lo que después va a tener una complicación que generalmente es por lo que fallecen las personas, que son las primeras causas de muerte, como cardiopatías, isquemia del corazón, insuficiencia renal, que ahorita son tantas las personas que tienen esta enfermedad y que van avanzando, y que después es un problema de salud pública porque después requieres un trasplante y no hay órganos, y ahí nos iríamos a otro tema, ¿no? No hay dinero que alcance. Exacto. Gracias, gracias Tamara. La señora Jiménez pregunta, ¿hay alguna campaña para la prevención de la diabetes? ¿Dónde estarán? Pues estuvieron jueves y viernes. Y creo que mañana también van a estar en la Plaza de las Américas, en Zapopan, y ahí van a tener talleres especializados de pie diabético, odontología también para estas personas, porque el tratamiento que deben de tener en los dientes también es especial en estas personas, entonces los puede encontrar también en Plaza de las Américas. Y mire, de repente, y alguien comentaba, no me acuerdo si eras tú, Mari Carmen, que se trata este tema porque mañana es el Día Mundial de la Diabetes, pero eso tiene que ser cotidiano. Y yo aprovecho para darles el teléfono de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, para la señora Jiménez, para Leticia, para Manuela Aguilar. Ellos tienen mucha información, acompañamiento, psicólogos, educación. Y el teléfono de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco AC es 35 63 61 82. Repito, 35 63 61 82, teléfono de la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco AC. Asimismo, el teléfono de la Secretaría de Salud, que es 3030 5000. 3030 5000. En ese teléfono la Secretaría de Salud les pueden indicar dónde hay grupos de autoayuda. No todos los más de 500 centros de salud que tiene la dependencia cuentan con grupos de autoayuda, pero ya hay varios formados. Y además, la asociación tiene también la ventaja de que tiene grupos por edad. Tiene un grupo de mujeres, tiene un grupo de niños, que el caso de los niños particularmente es diabetes tipo 1, que tiene toda otra característica y otro origen, son insulinodependientes, diferente de los casos que más nos ocupan en esta mesa, que es de la diabetes tipo 2 y que es la que ha tenido este crecimiento exponencial, pero es un buen número para decir, bueno, derívame a dónde, aparte de mi médico y de mi control cotidiano. Y la diabetes gestacional, que está catalogada como la diabetes número 3, aunque la que nos ocupa más, como bien comentan, es la diabetes tipo 2. ¿Algún último comentario? Sí, el tema de cuál debe ser la estrategia de la persona y de su familia. Nadie va a hacer por ti lo que no hagas tú por ti mismo. Creo que la familia es donde deben de vigilarse, donde deben de cambiar hábitos, donde deben de tratar de que el poco dinero que llega al hogar se gaste en cosas sanas, en mejor alimentación, en hábitos, en costumbres, en usos, en ejercicio. Y usted tiene derecho a la salud. Usted tiene derecho a la salud. Vaya, exija que lo traten en el sector salud. Si depende de alguna institución como ISSSTE o IMSS, exija que lo atiendan como debe de ser. Y si no tiene ninguna de estas dos, está el Seguro Popular. Hay instituciones de salud que no tienen por qué cobrarle un solo peso. Vaya y recurra y exija su derecho a la salud. La misma Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, el Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes, son otras opciones, sumando a estas que tú estás comentando, Mario Ávila. Nos despedimos, se nos acaba el tiempo, Mario, gracias por habernos acompañado. Un placer, mis respetos, gente muy experta, Víctor, Tami, Mari Carmen, Luigi, aprendo mucho de ustedes. Gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Víctor, por venir. Gracias, al contrario. Gracias. Tamara, Muchas gracias por la invitación y encantada de estar aquí rodeada de puros grandes. Gracias también, Mari Carmen. Igualmente, Begoña, y pues nada más invitarles a tomar el control de su diabetes. Yo creo que es una decisión personal, y si no tenemos apoyo en la familia, si no tenemos familia, si vivimos solos o la familia está muy ocupada, es un proceso difícil, pero podemos buscar redes alternas de apoyo en los vecinos, en los amigos, en otras personas que padezcan nuestra misma enfermedad. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias, Luyanni Salazar. Gracias, Begoña. Siempre, gracias. Gracias también a usted, lo esperamos la próxima semana. A partir del martes hablaremos de la prevención y erradicación de la discriminación en Jalisco. Hasta el próximo martes, gracias. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Escúchanos el próximo lunes.